Amigos de Expreso, de La Razón, bienvenidos a otra edición de Con Todo Respeto, donde nos sentamos pues a debatir, a discutir sobre los temas que están en la agenda, sobre todo los temas jurídicos, pero no solamente los temas jurídicos. Como siempre nos acompaña Alberto Guevara, bienvenido. Miguel, Arnoldo, ¿qué tal? Arnoldo Huerta. ¿Qué Miguel, qué Beto y pues el público? Bienvenidos. Sabes que luego a la hora de definir los temas estamos como dudosos, pero siempre sale algo que nos llama y nos obliga a hablar de eso. Y bueno, como les decía, esto sobre todo se trata de hablar de temas relacionados con lo jurídico. Pues vamos a hablar de la renuncia de Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo lo ves, Arnoldo? ¿Qué pasó? Ay, caray. Pues ya se veía. Es que pregunto qué pasó porque no es común que renuncie No, un de ministro hecho de la Corte. no recuerdo yo. Bueno, más que aquella vez de que fue en el 94, cuando El cambian 94. totalmente la integración. Pero con eso iba ligado a la reforma constitucional que hubo con el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Aquí, pues bueno, hay que partir, yo diría lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Por así decirlo. Pues lo bueno es que no creo que el ministro, el casi exministro, porque creo que todavía no ni siquiera se acepta la renuncia totalmente, es un procedimiento que establece el 98 de la Constitución, que es que los ministros presentan la renuncia al presidente, este la acepta y este la envía al Senado para que estos la terminen de aceptar, por así decirlo. Y la Constitución dice que tiene que ser por causas graves. ¿Cuál es lo bueno? Lo bueno es que yo no creo que esa persona tenía el perfil para ser un ministro. Sus últimos años ya habían sido... Su designación fue muy polémica. Sí, totalmente. Los últimos años había sido embajador de Estados Unidos y de Reino Unido, o sea, un cargo totalmente político. Antes de eso había estado en seguridad pública, pero en sexenios muy también dudosos de esa labor. Y había sido fiscal también con Fox, con Calderón. Había estado en el CISEN, o sea, pues era un perfil, yo creo que más policíaco, si lo quieres llamar así, ¿no? Entonces, que eso es lo bueno, que yo creo que en sus ponencias tampoco era muy atinado. Sus proyectos normalmente a veces eran rechazados incluso. Entonces lo bueno es que se ve una persona que aparte estaba ligada con temas de corrupción, eso es una realidad, o sea, entonces eso sería lo bueno, el espacio que deja una persona que creo que no era el más idóneo para ese cargo. ¿Qué es lo malo? Pues todo el aspecto secundario que conlleva esta renuncia, ¿no? Pues los dimes y diretes, las cuestiones políticas. Se habla de que se debilita al Poder Judicial. Habla de una debilitación del Poder Judicial de la Federación. Pues el mecanismo siempre ha sido el mismo, ¿eh? Sorprendernos por eso tampoco es... ahorita sorprenden a algunos, pero siempre ha sido así, ¿no? Aquí la cuestión es que eso es lo malo que al ojo social deja ver pues una posible interferencia en lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero una interferencia que al final pues está constitucionalmente arreglada en el procedimiento, ¿no? Y lo feo, pero que no es, todavía no ha llegado, pero pudiera llegar, es que envíen a alguien peor que el que estaba. O sea, eso es lo que digo, que es lo feo, o sea, lo bueno, lo malo y lo feo, o sea. Entonces, lo horripilante es que imagínense que envíen a personas que estén menos idóneas todavía que quienes ya estaban, ¿verdad? Porque ha habido... siempre está esa posibilidad. Que siempre está esa posibilidad. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para el presidente y para el Senado de callar bocas en ese sentido de, ¿sabes qué? Hay demasiados magistrados federales en el país de carrera judicial que son muy buenos y que posiblemente... O sea, yo creo que también dentro del Poder Judicial de la Federación hay gente que está en ciertas corrientes, ¿no? O que su manera ideológica de definir resoluciones pues puede ser más o menos liberal, más progresista. Yo no creo que haya alguien que no haya alguien que sea un poco más afín, porque al final es un procedimiento político. Beto. Mira, yo para no copiarle a Agüero, le voy a llamar lo negro, lo gris y lo blanco. Pero veo como lo negro, pues la negatividad que siempre va a verse cuando hay, digamos, una cierta influencia del Poder Ejecutivo o se ve que tras bambalinas el Poder Ejecutivo pudo haber operado alguna cuestión para forzar a esta persona a renunciar, al todavía ministro Medina Mora. Creo que esta percepción viene por una cuestión anterior de que empezó esta administración y fueron pues ciertos ataques, entrecomillándolos, al Poder Judicial de la Federación con la reducción de salarios, los comentarios negativos hacia las decisiones y mucha denostación que ha habido hacia jueces y magistrados federales. Entonces se suma esta renuncia por una supuesta presión, entonces pues se ve mal, ¿no? Se ve mal.
lo blanco, pues digamos, y coincido con Güero, es que ya se ve que va a salir esta persona que no era la más adecuada para ejercer este cargo. Yo coincido también en que hay una gran oportunidad para la propuesta que haga el presidente de la República. Ojalá no le pase como le pasó con las primeras 2 ternas que ya mandó, que casi que mandó la señal, intervenciones muy lamentables de 2 de los 3, y el menos malo fue el que quedó, ¿verdad? Sí. Entonces, ahorita creo que tiene mucha tela de dónde cortar el presidente para poder formar su terna, y en caso que se acepte la renuncia, que creo que ya está aceptada. Entonces, hasta ahí creo que es lo blanco, o lo bueno, como lo llamó Güero, que se va un personaje pues de muy dudosa reputación jurídica, por así llamarlo. Y reputación también profesional, ¿verdad? Bueno, lo dejé en jurídica para no... Bueno, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera lo dijo abiertamente. Sí. Hay investigaciones contra él por lavado de dinero. Que también no sé si sea muy viable hacer ese tipo de expresiones, claro, ¿verdad? Sí, también. En temas tan delicados. Sí, claro. Y bueno, y dentro de lo gris, pues creo que, y lo comentábamos, bueno, en ese grupo de WhatsApp en el que estamos con otros colegas, pues realmente la Corte, sobre todo la Corte de todo el Poder Judicial de la Federación, pues sí, obviamente resuelve controversias jurídicas, pero es un órgano que no está exento de los vaivenes de la política. Tan es así por su propio procedimiento de nombramiento de los ministros. Es una terna que propone el presidente, que tiene que ser aceptada por el Senado. Claro. Entonces, ahí hay políticos. Entonces, los ministros indirectamente también son personajes que no están ajenos a la política. Entonces, en el juego democrático, pues las presiones hasta cierto punto son válidas. Hasta cierto punto, obviamente, un presidente quiere tener una mayoría en el Congreso, quiere tener incluso una mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Si no se logran los equilibrios y contrapesos por el juego democrático dentro de los cauces institucionales, pues creo que no hay por qué poner el grito en el cielo. Más que esta persona, con todo respeto, pues no es la persona más adecuada para haber ejercido este puesto. Como que si lo fuéramos a extrañar. Así es, exactamente. Entonces, pues creo que en este punto están varias aristas, varios puntos de vista desde los cuales tenemos que ver la renuncia, y pues obviamente esperar la aceptación de la renuncia y sobre todo la propuesta que se vaya a hacer. ¿Cómo viene el proceso ahora para designar a quien lo va a suceder? Bueno, a mí me gustaría hacer hincapié, ahorita dijiste el procedimiento tanto de renuncia como de designación, ¿no? La renuncia yo creo que ahorita están discutiéndose mucho los técnicos jurídicos de si la renuncia es viable, que por qué no justificó, que si tiene que comparecer al Senado. Pues yo creo que al final ese artículo está en la parte orgánica de la Constitución, de cómo debe hacerse, pero también yo creo que a estas alturas ya hay criterios internacionales que hablan de la libertad de las personas a realizar actos, ¿no? Claro. Yo creo que una renuncia es un acto personalísimo, voluntario, en teoría, que no debe depender de que alguien más la acepte o no. O sea, vamos a suponer que no la aceptan. ¿A poco va a estar por encima de eso que la libertad de alguien de no sé qué seguir con un cargo? Sea la razón que sea. Lo vemos con el divorcio incausado actual, ¿no? Los divorcios ya no tienen ni por qué justificar. Simplemente ya dijeron criterios internacionales que ya no quiero estar con esta persona tanta años. O sea, tienen derecho a ser felices las personas, no lo puedes limitar. Es por una parte, porque también dicen causas graves. No se define qué son causas graves. O sea, ¿quién define qué son causas graves? Es una cuestión de cierta manera hasta arbitraria, ¿no? Por una parte. Por otra parte, la designación. Pues la designación forma parte de un sistema como es el presidencialista, ¿no? Que ligado a los sistemas democráticos presidencialistas. El presidente tiene que mandar una terna, una comisión en el Senado los entrevista y analiza la idoneidad de ellos, y una vez que pasen este filtro se manda al pleno del Senado y los votan 2/3 partes, ¿verdad? Aquí la cuestión es, pues realmente, ¿qué es la idoneidad también, no? Y digo, explicando esto, pues también es evidente que el presidente no va a tener ningún problema en pues claro, por la mayoría, exacto. Aquí repito lo que decía hace rato y lo que también considera Beto. Pues al final es una buena oportunidad para que den una cara diferente a lo que se criticó en las anteriores propuestas. Y ustedes que se mueven en el mundo jurídico de las leyes, más cercano a lo judicial que a lo político, ¿ven una agresión? ¿Ven? Porque hay como mucha paranoia en la agenda nacional
como de que va a haber una actitud totalitaria del presidente y está buscando acaparar todo el poder. ¿Ven ese riesgo ustedes en este caso concreto? Mira, en este caso concreto yo no lo veo, la verdad, dicho con todas sus letras, yo veo con muy buenos ojos que se vaya este ministro. Preocupa lo que sigue. Preocupa lo que sigue y lo que ha pasado, porque el presidente, también hay que decirlo, no ha sido durante sus anteriores encargos una persona o un titular de un órgano público que se haya notado por su respeto a las sentencias del Poder Judicial de la Federación. Caso emblemático el del Encino, que una suspensión definitiva de amparo fue lo que lo llevó al desafuero. Sí. Y ahí al revés, hubo un uso político también en aquel entonces de una cuestión puramente judicial. Yo, este caso concreto, para responder a tu pregunta, no lo veo como una afrenta al Poder Judicial de la Federación, al contrario. Sin embargo, sí deja una cierta duda por todos los antecedentes que hay y minimizan a veces el papel de los jueces o los tratan de ridiculizar ante la opinión pública, y en ese aspecto yo es donde veo el peligro, más que en el caso concreto de haber presionado, si es que así fue, la renuncia de Medina Mora. Pues yo creo que más que decir si hay una violencia, un ataque, sí o no, yo creo que lo que se debe de mejorar es el procedimiento de nombramiento de ministros, ¿no? O sea, yo creo que no hay procedimiento perfecto, porque al final el procedimiento, pues si se mandara gente idónea nadie se quejaría, ¿no? Aquí la cuestión yo creo que ligado a la independencia del Poder Judicial, quien debería en dado caso enviar las propuestas debería ser el Consejo de la Judicatura Federal, que es quien analiza las carreras judiciales, ¿no? En algunos estados ya está así. Yo creo que el procedimiento para hacerlo más transparente, si pudiera hacer una propuesta, sería que el Consejo de la Judicatura Federal enviara unos 10 propuestas para que intervengan todos los poderes, ¿no? Porque al final el Consejo de la Judicatura tenemos que recalcar que está integrado por gente del Congreso, por gente del Ejecutivo y por gente del Poder Judicial, ¿verdad? Que no fuera limitativa, es decir, que no tuvieran que ser de carrera todos, que haya gente que haya tenido carrera de procuración o investigadores, etcétera, como en otros países del primer mundo. Aquí la cuestión es que yo creo que para evitar a lo mejor estas cosas sería mejor hacerlo más tripartita, que lo enviara el Consejo de la Judicatura Federal al Ejecutivo, que este Ejecutivo de los 10 escogiera 5, no 3, y ya después que pasara al Senado para su elección. Así integras él. Digo, al final yo creo que lo que debe mejorarse es el procedimiento de designación más que los embates o esa cuestión, porque pues habrá o no, pues ya sería de la perspectiva de que lo veas, ¿no? Pero de que definitivamente con los presidentes, y no me refiero a nada más, les interesa tener presencia en la judicatura, si ya lo tienen en el lado político, es lógico, porque no pueden arriesgarse a que un órgano les detenga sus proyectos de avance, o sea, ellos lo ven como avance, no que sí que la ciudad, de sus proyectos políticos. Limite su gobernabilidad. Exactamente. Mira, yo también, presiones al Poder Judicial las ha habido, existen y van a seguir existiendo. Pero aquí toma también mucha relevancia el personaje. No me imagino a un ministro, digamos, un ministro de los que ya se fueron en su término, no me imagino un ministro Cosío, un ministro Góngora, un ministro Azuela, que se hayan dejado presionar. ¿Por qué? Pues porque no tienen cola que les pisen. Es un perfil diferente. Y creemos, o a lo mejor por lo menos no sé, sí, no es tan evidente este ministro, o sea, por cuestiones que traía, claro. Entonces, si esta persona hubiese tenido la solvencia académica, moral, jurídica para ocupar un puesto de esa relevancia, pues tal vez diría, no, pues sabes qué, a mí no me quitan, yo soy 15 años, ¿verdad? Claro. O no me voy, ¿por qué? Porque yo debo estar aquí. Y se utilizó al eslabón más débil, obviamente. Y quizás habría generado también más respaldo ciudadano a su favor. Totalmente. Así es. Y de los propios compañeros ministros o de la corte, ¿verdad? O de los juristas. De los juristas del gremio, etc. Que le hubieran tratado de hacer eso a Cosío, ¿tú crees? No lo salta. O a Góngora Pimentel con todo y cuestiones que también traía en su vida personal, ¿verdad? 3/4
3/4 partes de los abogados del país saltan. Se nos acabó el tiempo. Una pregunta rapidísima, que me contesten una opción u otra. Para equilibrar, o qué les gustaría ver en la sucesión de este ministro, ¿alguien más liberal o más conservador? Caray, yo creo que ya hay un ala conservadora ahí. Yo creo que cualquiera de los dos estará bien porque está un poco nivelada ya. Pero evidentemente podrá venir alguien de corte progresista, eso me queda claro. Sí, pues mira, yo no hablaría tanto de liberal o conservador. Yo más bien quisiera ver... los términos del presidente. Quisiera ver a alguien... Un ministro fifí o un ministro fifí chairo. Quisiera ver un ministro de carrera. Exactamente. O un ministro académico que pudiera equilibrar las cuestiones del poder. Y sobre este punto, qué bueno que lo tocas, de liberal o conservador, les recomiendo el documental sobre Ruth Bader Ginsburg, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, sí. Donde narra toda su carrera, primero como litigante y luego cómo llega al poder, y precisamente las presiones. Está muy enfocado a ver su participación como persona que impulsa la equidad de género, pero también las presiones que existen desde la opinión pública y desde los propios abogados del foro hacia los ministros en aquel país. Se nos fue bien rápido el tiempo, ¿eh? Sí. Nos vemos en la próxima con otro tema para discutir. Gracias por prestarnos atención.